viendo por las redes sociales también. Qué lindo es estar en la casa del Señor. Qué lindo es poder ser partícipes de la adoración, cantarle al Señor, como decía nuestra pastora, tener ese privilegio hermoso de ser parte de su pueblo. Creo con todo mi corazón de que es un privilegio hermoso y más un día como hoy, ¿no? Un discipulado en el cual el Señor anhela hablarnos a cada uno de nosotros. Creo con todo mi corazón de que el discipulado es fundamental en la vida de un cristiano, porque nos afirma, porque realmente nos da una dirección a seguir y cada uno de nosotros debemos ser discípulos de nuestro Señor. De hecho, eso es lo que hizo nuestro Señor. Vino a la tierra y formó discípulos. Luego los encomendó en la actividad que Él ya había predestinado desde antes de la fundación del mundo para cada uno de ellos, y así es con nosotros. Pero cada uno de nosotros debemos ser discípulos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y en esta tarde me gustaría comenzar leyendo en Juan capítulo 13, versículo 5, en un momento donde Jesús estaba con sus discípulos y hizo algo que llama mi atención, que es lavarle los pies a sus discípulos. En el versículo 5 del capítulo 13, en Biblia de las Américas, lo voy a leer, dice: luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con una toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿tú vas a lavarme mis pies? Jesús respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Y Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y qué tremendo, porque pensaba un poquito en lo que nuestro pastor nos compartió el día domingo, el poder de la unidad. En este momento Jesús con sus discípulos estaba dándole a través de algo natural un mensaje espiritual. Cuando Simón Pedro tuvo la revelación de que no era solamente lavar los pies en lo natural, en el versículo 9 dice: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y nuestro apóstol estuvo hablando acerca de lo hermoso que llega a ser el caminar de la iglesia. ¿Cuántos saben ustedes que la Biblia habla en el Antiguo Testamento profetizando acerca de Jesucristo? Qué hermosos son los pies de aquel que trae buenas nuevas, de aquel que viene a anunciar este evangelio poderoso. Y era una profecía acerca de Jesús. Ahora el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice: qué preciosos son los pies de aquellos que traen el mensaje del evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo vino a la tierra para que se predique el evangelio, y su caminar, cuando habla de pies, habla de caminar, era limpio, era puro. ¿Y él qué hizo? Él vino puro, cumplió la profecía. Luego sus discípulos caminaron así, porque les limpió su caminar. Y hoy en día, si vemos el libro de Cantares, en una descripción del amado a la amada, dice: qué hermosos son los pies de la amada en esas sandalias. Entonces, lo que quiero compartirles en esta tarde se relaciona con lo que viene compartiendo nuestro apóstol y nuestro pastor, en el hecho de que el Señor limpie nuestras vidas y que en unidad podamos ser guiados por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos esto, pero hay algo importante en la palabra de Dios. Miren lo que dijo en el versículo 10 Jesús: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos. Cuando habla de ese no todos, habla de Judas. Ahí estaba Judas. Pero qué tremendo, porque él les dice algo importante: ustedes han sido limpios por la palabra de Dios, pero el caminar diario hay que limpiarlo. Es tremendo esto, porque cada uno de nosotros estamos en la casa de Dios, recibimos palabra de Dios, Dios nos ha lavado de nuestros pecados, pero eso no quiere decir que no necesitemos de la limpieza cotidiana de nuestro caminar, porque así cuando ellos se caminaban en sandalias, iban ensuciándose sus pies y necesitaban realmente la limpieza. Entonces cada uno de nosotros necesitamos ser limpios. ¿Cuántos dicen amén? La pastora comenzaba la reunión diciendo que el Señor nos llene. Y es algo importante. Recuerdo cuando viajamos a Ciudadela en el último evento, Dios preparó un momento lindo en el cual nos cruzamos, nos topamos con el profeta Tito, y él nos dio un ejemplo, ¿no?
Mirá qué lindo, con un profeta tan de bendición nos pusimos a tomar un heladito. Y qué lindo porque él hablaba acerca de la palabra, le dio palabra a nuestro pastor, fue una bendición y nos dio un ejemplo que a los que estábamos en esa mesa nos quedó. Él tenía su copita de helado que ya lo había terminado y dijo, nosotros somos como este vaso, tenemos que estar limpios por dentro para que Dios nos use. Y algo de eso el Señor me viene hablando y creo que la limpieza es fundamental en nuestra vida. En lo natural, así es, cada uno de ustedes se los ven muy lindos, muy limpitos, pero también en lo espiritual. Y si vemos 2 de Timoteo 2:21, sigamos en esta versión Biblia de las Américas, acá el apóstol Pablo dice algo tremendo. Quiero decirles que cada uno de nosotros, en cierta manera, Dios nos ha bañado, nos ha lavado con su palabra, pero necesitamos aún más. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Este versículo lo conocemos y si vemos el contexto vemos que hay un montón de inmoralidades, mal carácter, cosas que nosotros realmente podemos llegar a tener, pero no quiero hacer énfasis en eso. Quiero leer este mismo versículo en la Nueva Versión Internacional, porque Jesús le dice, ustedes se han bañado, pero los pies hay que lavarlos. Entonces, si alguien se mantiene limpio, dice el apóstol Pablo en esta versión, no solamente se limpia, llegará a ser un vaso noble. Esto el Señor lo tocaba a mi corazón, santificado y útil para el Señor, pero es como que el Señor a través de esta versión nos puede hablar, porque la Biblia es una gran parábola, y nos dice, ustedes han sido limpiados, manténganse limpios, pero tengan cuidado porque hay que realmente cuidar el ser limpio y mantenerse limpio. La otra versión, si alguno se limpia, el Señor nos ha limpiado, pero ahora, en el día 18 del mes 4, ¿cómo venimos en la mantención de la limpieza de nosotros como vaso? Entonces cada uno de nosotros debemos llegar a ser un vaso noble. Decí conmigo, vaso noble, bien fuerte, vaso noble. Que te reconozcan como una persona que es noble. No solamente porque tenés un buen carácter o una forma de ser que es amena, que es linda, sino porque Dios te reconozca como alguien noble, como alguien que realmente puede ser útil para el Señor. Que nuestro pastor también nos reconozca como gente noble, que pueda ayudarle en el servicio. Entonces, el apóstol Pablo, y veo en esta versión que nos dice, es hora de limpiarnos, pero mantenernos limpios para llegar a ser vasos nobles. Y el título que hemos traído es Discípulo, instrumento de Dios. Porque es algo importante y quizás podés pensar y decir, somos vaso cada uno de nosotros, ¿qué tiene que ver con ser un instrumento, no? Y un vaso es un instrumento. Un vaso es un instrumento que Dios puede usar. De hecho, vos también en casa usás un vaso como un instrumento y de algo está lleno. De esas cosas vamos a hablar, ¿no? Pero hay algo importante. Miren qué linda esta portada que estamos viendo, ¿no? Donde vemos que Jesús y sus discípulos ahí estaban. Y luego vemos algo interesante aquí abajo. Realmente veía en la palabra de Dios que el pueblo de Israel pasó por cautiverios. De hecho, Jeremías profetizó que el pueblo iba a ir cautivo a Babilonia. Y dice, cuando pasen 70 años, voy a despertar mi buena palabra sobre ustedes y van a ser libres. Y me puse a estudiar el otro día un poquito acerca de esto, cómo fue esta liberación del pueblo de Israel, ¿no? Y Dios utilizó una persona, utilizó a un vaso que no era judío, que no era hebreo, sino que era persa, que fue Ciro. Vemos en la Biblia, en los escritos, que los hebreos llamaban a Ciro el persa hebreo. Muchos le decían el instrumento de Dios. Y qué tremendo, porque incluso vemos en el libro de Isaías y en el Antiguo Testamento profecías acerca de Ciro, acerca de este varón que realmente no era parte del pueblo hebreo, pero llegó a ser un instrumento de Dios tremendo, un vaso en las manos de Dios. Algunas versiones y pasajes bíblicos lo llaman como el pastor a Ciro. Otras versiones lo llaman como el rey, como el escogido de Dios. Entonces, nosotros no somos hebreos, pero podemos llegar a ser en las manos de Dios un vaso que sea realmente propiedad de Dios y que el Señor nos utilice para su obra.
Vemos en Esdras, capítulo 1, versículo 1, en Reina Valera 1960, y realmente pensaba un poquito, ¿no? Porque Dios tocó el corazón de Ciro. El decreto de Ciro es el título, dice, en el primer año del rey Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Esto es lo que estamos diciendo, que Jeremías profetizó que iba a haber un despertar de la palabra de Dios, y tras ese despertar iba a haber una liberación. Dice, despertó Jehová el espíritu de Ciro. Miren qué tremendo, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito a todo el reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Los escritores, cuando hablan de Ciro, hablan de alguien que respetaba mucho a Dios, de alguien que no era un hebreo, que no era judío, pero realmente en su corazón, y acá vemos que la Biblia dice que despertó su espíritu, dice que él sintió la necesidad de traer un orden en Babilonia. ¿Por qué digo esto? Porque si uno ve la historia, dice que Nabucodonosor se sitió a Jerusalén, tomó cautivo al pueblo, y realmente vemos que no era alguien que estaba en las cosas de Dios hasta que realmente Dios puso un Daniel. Ustedes saben la historia, dice que Nabucodonosor en el libro de Daniel cuenta que en un momento estaba en sus jardines, vio toda la majestad del reino y dijo, wow, yo lo hice, gloria a mí. Y ahí el Señor permitió que un espíritu se apoderara de él, dice que un espíritu hasta como de una bestia. Y realmente él, hasta que no reconoció al Señor, no dejó ese estado. Ahora, cuando reconoció al Señor, él reconoció que Dios era el poderoso. Pero el pueblo de Israel seguía cautivo en Babilonia. Y esto es tremendo porque Ciro, si nosotros vemos, dice que Ciro fue realmente, por eso le llamaban Ciro el Grande en la antigüedad, porque era alguien que realmente lo comparan en la actualidad un poquito más adelante con este romano tan conocido, ¿no? Que fue alguien que iba a las ciudades y las tomaba. Y realmente es importante entender de que Ciro fue alguien que era un guerrero poderoso, ¿no? Marco Aurelio, ahí se me vino a mi mente. Era alguien que iba y realmente era grande, así como Ciro. Y en la época de Nabucodonosor, Ciro no venció al pueblo de Babilonia, sino en la época de su hijo, de Belsasar. Belsasar sabemos que fue el hijo de Nabucodonosor. Nabucodonosor respetaba a Dios, pero no dejó libre al pueblo de Israel, al pueblo judío. Ahora apareció su hijo en el reinado y ocurre algo tremendo. Ahí traje un video para que lo vayamos viendo, mientras más o menos le voy contando, ¿no? Ustedes saben esa historia, dice que como el pueblo de Israel estaba cautivo, dice que este rey hizo un banquete y pidió que traigan los vasos que estaban en el templo, que eran del pueblo de Dios. Se pusieron a hacer una fiesta y vemos, estaban con los vasos y realmente estos vasos eran sagrados, eran vasos que pertenecían a lo sagrado, a lo puro de Dios. Realmente en la época el pueblo estaba cautivo y miren para qué se usaban los vasos. Vasos que eran escogidos de Dios, se usaban en fiestas que no le agradaban a nuestro Señor. Pero ocurrió algo tremendo, dice que salió fuego desde el candelabro, lo podemos ver en el libro de Daniel, y dice que apareció una mano y escribió unas palabras tremendas ahí en la pared, y realmente vemos que está la tipificación de este rey, y esas palabras, usted conoce la historia. ¿Qué es lo que se escribió en esa escritura? Ahora lo vamos a leer, pero miren qué tremendo el panorama, ¿no? Miren qué tremendo, esta fue la escritura que quedó en esa pared, que vemos que ese dedo fue el dedo de Dios. La Biblia dice que el dedo de Dios puede pelear muchísimas batallas. Vemos en Daniel capítulo 5, versículo 25, cuando el rey vio que pasó esto, se asustó y dijo, tráigame a todos los consejeros. Usted conoce la historia, pero para los que no conocen la digo rápido, porque quiero saber cuál es el mensaje. ¿Ustedes saben qué dice acá? Yo no sé. Acá es tremendo, necesitamos revelación de Dios, ¿no? Porque ¿qué dice acá? Puede decir,
No, puede decir algo que quizás no le guste a algunos de otro club, pero puede decir cualquier cosa. Ahora, si vayamos a Daniel capítulo 5, versículo 25, dice que Daniel era alguien que tenía la sabiduría de Dios. Era un vaso que estaba lleno de lo de Dios. Era un discípulo, era alguien que realmente podía interpretar por la llenura del Espíritu Santo. Dice, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Esta es la interpretación de este asunto. Dice, Mene, la palabra Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Pérez, dice, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, ¿qué pasó con este rey? A este rey le pusieron fin a su reinado, fue hallado en la balanza de la paciencia de Dios, ya realmente hasta el colmo, ¿qué pasó? Cuando tomó los vasos sagrados y empezó a jugar con ellos. Y realmente dice que tu reino ha sido roto, le dijo Dios a este rey. Entonces me ponía a pensar, ¿no? Y digo, cada uno de nosotros quizás estuvimos en alguna de estas fiestas, algo parecido a esa fiesta, quizás no con la misma ropa de la época, pero con ropa actual, pero siendo burla, siendo escarnio de nuestros enemigos espirituales. Muchas veces quizás vos decís, no, yo tomaba de ese vaso y tomaba alcohol o tomaba sustancias, pero no te dabas cuenta que el vaso eras vos. Y eso es lo que el Señor me hacía pensar, ¿no? Y decir, qué misericordia tuvo Dios. Ahora, llega un punto en el cual Dios dice, ok, este vaso, esta persona está destinada a ser útil para mí. Y realmente cuando vio que se tomaron los vasos, cuando vio que llegó el punto en el cual el enemigo estaba jugando con vos, creo con todo mi corazón de que algo pasó en ese enemigo que te tenía aprisionado. Por eso estás en este lugar. Y realmente el poder de Dios es más grande que el poder que tuvo Ciro. Dice que los medos y los persas tomaron ese reino, se cumplió la profecía de Dios. Y acá vemos que entró en acción Ciro, ese rey persa, cumpliendo la palabra de Dios, esta sentencia contra este rey. Dice que tomó Babilonia y cuando tomó Babilonia, una de las primeras cosas que hizo fue esto, que Dios despertó su espíritu y dijo, hay que hacerle una casa a Dios, hay que hacerle una casa a este Dios tan poderoso, porque realmente yo creo con todo mi corazón que Daniel habrá hablado con Ciro. Dice que Ciro tuvo la sabiduría de tener cerca a Daniel y Daniel le habrá dicho, mirá lo que pasó anteriormente, Dios es un Dios poderoso. Y realmente vemos de que Ciro fue despertado. Y eso pensaba, ¿no? ¿Cómo fue despertado Ciro? Dice que el Señor despertó su espíritu, pero creo que habrá utilizado a ese vaso que era Daniel, a ese vaso poderoso. Vayamos a Esdras capítulo 1, en la Reina Valera, en el versículo 5, para ver cómo el Señor puso en orden los vasos. Cada uno de nosotros somos instrumentos, somos vasos, que quizás en otro tiempo estuvimos en medio de esta fiesta haciendo burla y escarnio, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir y edificar la casa de Jehová, que está en Jerusalén. Alguien que es parte de la edificación debe estar despierto espiritualmente. En el versículo 7 dice, el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová. Entonces ahí vemos que realmente él dijo, algo pasa en mi interior que no pueden seguir estos utensilios en el lugar que no es debido para ellos. Y si vemos, quizás a veces uno dice, y sí, eran un par de vasos, ahí eran los que tenían estos malhechores ahí que estaban de fiesta, pero en el versículo 9 dice, y esta es la cuenta de ellos, 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata, otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. 5400, podríamos decir 5400 personas, trayéndolo a vasos, personas.
Y realmente el pueblo de Israel era mucho más grande, así como la iglesia de Cristo es mucho más grande. Pero, ¿qué quiero decir? Que no eran 4 o 5 vasos, que Dios tiene muchos vasos, que Dios tiene desparramado por Mar del Plata, así como Dios te rescató a vos, va a rescatar a muchos también. Esos vasos, esos familiares nuestros que todavía no están, que quizás vemos de que ellos creen que utilizan un vaso, utilizan algo para contaminarse o para emborracharse, pero todavía no saben que son vasos ellos. Y realmente eso hacía pensar el Señor en mi vida, en que podemos ser discípulos, podemos ser gente que es instruida, pero ¿de qué estamos llenos cada uno de nosotros? Porque los vasos son útiles para llenarse y para dar a otros un refrigerio. Puede ser bueno o puede ser malo, pero ustedes piensen un poquito conmigo. ¿Por qué Dios detalla cuántos utensilios, cuántos vasos y qué calidad eran, plata, oro? ¿Por qué Dios lo detalla? Yo creo que Dios es un Dios detallista. Dios es un Dios que es detallista con cada uno de nosotros. Miren lo que dice el Salmo 37, 23, en la Nueva Traducción Viviente. Dios es un Dios que no se le escapa cada detalle de tu vida. El Señor dirige los pasos de los justos y se deleita ¿en qué? En cada detalle de su vida. Entonces, hermano, hermana, Dios en esa condición en la que antes podíamos haber estado y transitado, Dios tenía el detalle nuestro caso. Y esto toca mi corazón porque uno dice cómo Dios, siendo un Dios tan grande, sus obras son hermosas, las creaciones que hay, y Él se fija en el detalle de tu vida y de mi vida. En el día jueves, si mal no recuerdo, nuestro pastor nos habló acerca de estar enfocados en Dios. Y realmente Dios es un Dios que está enfocado en cada uno de nosotros. Es un Dios que no se le escapan esos detalles de nuestra vida. No se le escapa que te ama. Dice que el Señor se deleita en los pasos de los justos. El Señor se deleita cuando permitió que venga ese Ciro, y a veces uno dice, bueno, pero yo no me crucé, no me topé con Ciro que me rescató de la esclavitud. Hermano, hermana amada, Ciro representa a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo que vino por cada uno de nosotros a traernos libertad para poder salir de Babilonia. Entonces Dios envió a alguien a la tierra mucho más grande que el rey Ciro. A Ciro, ¿cómo le decían? Rey Ciro el Grande. Y el Señor envió a nuestro Señor, el único grande, aquel que es digno de toda la gloria, por vos y por mí. Entonces Dios es un Dios que es detallista. A Dios no se le escapan los vasos de oro, pero también los vasos de plata. A Dios no se le escapan los utensilios de oro, los más grandes. También dice que vemos que había detalles, cuchillos, 29 cuchillos. Y uno dice, en casa, ¿cuántos cuchillos tenías en el 2021? Capaz que tenías 30 y ahora ¿sabes cuántos tenés? ¿Saben cuántos cuchillos tienen en casa ustedes? Y qué tremendo, porque a veces nosotros decimos, no, pero no importa, o sea, no pasa nada. Dios se debe fijar en sus siervos, en el pastor, en la casa pastoral, en los diáconos. Dios se fija en todos. Dios se fija en los vasos, en los chiquitos, en los cuchillos, en los vasos de oro. Y el Señor dice que cada detalle de nuestra vida está en su corazón. Por eso creo que nos va a enviar una palabra en esta tarde que nos limpie. Porque ¿qué decía el apóstol Pablo a Timoteo? Si te mantenés limpio, vas a ser un vaso noble. Y que eso quede en tu corazón, un vaso noble. Veía con Lauta antes de comenzar, en Esdras capítulo 1, versículo 7, vimos este versículo en la Biblia textual. Porque en la Reina Valera dice utensilios, pero en esta versión dice también, y Biblia textual, esta, perfecto, Torres Amada. Y el mismo rey Ciro hizo sacar, ¿qué dice? Los vasos del templo del Señor que Nabucodonosor había traído de Jerusalén y colocado en el templo de su Dios con minúscula. Entonces, hermano, hermana amada, sos un vaso de Dios. Somos cada uno de nosotros un vaso de Dios. La Biblia dice que aquellos que escucharon al Padre, que aprendieron de Él, vienen al Señor. ¿Qué quiere decir esto?
de que somos vasos que son santos, que venimos de Jerusalén. Pero pasan cosas, ¿viste esa famosa frase? Pasan cosas. ¿Cómo estás? Pasan cosas. Pasaron cosas. Algo pasó en tu vida, quizás no tuviste la familia que te guió, o realmente se despertó en vos algo en tu humanidad que te hizo apartar de los caminos del Señor y terminaste en una fiesta de estas, en una vida en la cual eras un vaso que era utilizado para lo que no es correcto. Pero eso no quiere decir de que no siga siendo un vaso de Dios. Y realmente aquellos que nos están viendo, los que estamos en este lugar, en la casa de Dios, somos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y venimos de Dios y aunque pasemos por situaciones en las cuales estemos lejos o familiares nuestros estén lejos, son vasos de Dios. Y en un momento Dios despierta el espíritu así como despertó el de Ciro y va a despertar el espíritu de estos vasos. Porque hay momentos en la vida en la cual nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos. Los vasos de este templo no se podían ir por ellos mismos. Por eso dice la Biblia que cuando éramos incapaces de salvarnos, ahí vino el Señor por nosotros. Entonces Dios envió a alguien más grande que Ciro, que es el Señor, que ha dado un decreto que es libertad. Ha pregonado libertad en la tierra para que cada uno de nosotros andemos en los caminos de Dios y volvamos a Jerusalén. Estos vasos volvieron a Jerusalén. Y si vemos el contexto bíblico, vemos que cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén, destruyó el templo de Dios. Y este era el segundo templo que se hacía en Jerusalén. El primer templo, ustedes saben que lo fabricó Salomón. Pasaron años y podemos ver de que Nabucodonosor destruyó este templo. Se construyó el segundo templo, que fue el que construyó Ciro. ¿Y qué dijo el Señor cuando estuvo en la tierra? Este templo va a ser derribado, no va a quedar piedra, pero de aquí a 3 días voy a levantar un templo, no hecho con manos humanas. Y en ese templo, vos y yo tenemos una morada, tenemos un lugar. Entonces somos parte de ese templo, somos utensilios, somos vasos que deben estar en ese templo. Y ese templo es un templo realmente edificado por Dios. Y va a ser un templo precioso, pero vale la pena en la tierra decir, voy a estar en paz con Dios, voy a llenarme del Espíritu Santo, porque tu lugar y mi lugar es estar en el templo de Dios, en Jerusalén. Y no estamos hablando de Jerusalén geográfico, sino de ese lugar celestial. ¿Cuántos creen lo que estamos compartiendo? Yo lo creo con todo mi corazón. Creo que Dios en un discipulado no nos va a hablar acerca del blue, del dólar oficial, del contado con liquidación, de cómo está, que se fue más de 400. Dios nos va a hablar de lo que a Él le interesa y de lo que nos debería interesar a cada uno de nosotros, que es lo espiritual. Amén. Porque alguien que vive una vida espiritual, realmente todo lo natural, como no te vas preocupando, va viniendo. No sé si les pasa a cada uno de ustedes, ¿no? Si estás enfocado en algo, preocupado, ahí estás, es como peor. Pero si nosotros nos enfocamos en el Señor y hacemos lo que tenemos que hacer en la tierra, tranquilo, tranquila, Dios nos va a bendecir. Dios nos va a prosperar a cada uno de nosotros. Y eso no quiere decir de que pasemos por situaciones en las cuales tengamos que pasar necesidad o tener paciencia. A mí en lo particular muchas veces Dios trata con eso, ¿no? La paciencia. Uno quiere ya tener hecho todo, lograr cosas rápido y Dios nos dice, paciencia, estudia la palabra. Ayer hablábamos en el programa con Rodo y con Ezequiel acerca de lo que causa en el cerebro el estudio de la palabra de Dios. No sé si lo vieron o no lo vieron, pero googleenlo después. Y lo que causa dice que cambia cosas en nuestro ser. Dios planificó la Biblia, la palabra, para que cambie nuestro cerebro, nuestro ser integral. Entonces, hermano, hermana amada, sos un vaso que va hacia Jerusalén, aunque estuviste en ese pasado feo. Bueno, avancemos un poquito más. Queremos leer en Juan capítulo 2, en Dios habla hoy, estuve viendo acerca de esto, es tremendo esto, porque vemos que el contexto bíblico es Jesús en las bodas de Canaán, de Galilea. Canaán de Galilea, acá estaba el Señor. El Señor todavía no había entrado en función en su ministerio totalmente y algo pasó porque, a ver, todos estamos en este lugar, en este recinto y los que nos están mirando también y entendemos que somos vasos,
Entendemos que somos vasos que han sido limpiados por Dios, pero deben ser más limpios por Dios. El Señor nos ha lavado, pero dice que los pies hay que lavarlos de continuo, hay que mantenerse puros para ser un vaso noble. Ahora, el vaso de por sí es una bendición. Es como que tengamos el bajo. El bajo está buenísimo, la batería, el piano, pero si no lo toca nadie, puedes tener un cochazo, pero si no lo manejás, si no lo disfrutás, es como que algo falta. Podemos tener parlantes, podemos tener la Biblia y no la leemos. O sea, cada cosa que Dios nos da es para que se utilice. Y así son los vasos. Ahora, ¿de qué se llenan los vasos? Dice en el versículo 2, al tercer día hubo una boda en Canaán. Usted sabe la historia. En el versículo 3 dice que ahí empezó alguien a decir, ¡apalala! La cosa se complica. Se acabó el vino. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora quién podrá defendernos? En esa época no había nacido Carlos Villagrán, ¿no? ¿Así es su nombre? El Chapulín. Pero algo pasó. ¿Por qué? Porque alguien gritó, ¡uy, uy, uy! Se acabó el vino, en el versículo 3. Y la madre le dijo a Jesús, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado. Y ella le dijo a los que estaban sirviendo, si podemos subrayar en amarillo, te voy a pedir por favor, que dice los que estaban sirviendo o los que estaban sirviendo, lo que vos quieras, para que en nuestra mente quede subrayado también. ¿A cuántos le queda subrayado que la madre y Jesús le habló a quién? A los que estaban sirviendo. Avancemos un poquito más. Hagan todo lo que Él les diga, dijo María. En el versículo 6, había allí 6 tinajas de piedra para el agua que usaban los judíos en las ceremonias de purificación. En cada tinaja habían de 56 litros de agua. Eran realmente grandes, porque si vemos que un bidón de 2 litros es así, la pintura vemos que eran grandes. Ahora, Jesús les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Ahora, dice que cuando vino la noticia, le dijo todo el mundo, sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. ¿Eso qué quiere decir? ¿Usted lo entiende? Bueno, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Entonces, ¿qué me hacía ver el Señor? Que cada uno de nosotros, en el plan de Dios, es que podamos tener en nuestro interior agua transformada en vino. ¿Qué quiero decir con esto? El vino de Dios en la palabra representa revelación, representa gozo, representa sabiduría, dice que ilumina nuestro rostro. Y realmente no es el vino, la Biblia dice, no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, en cambio, llénense del Espíritu Santo. Entonces, cuando hay gozo, es un imán para que seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, hay muchos encargados que se quedan sin vino. Y esto el Señor hablaba a mi corazón, porque uno cuando hablamos de vaso, no sé ustedes, pero yo en otro tiempo dije, ¿y qué vaso será Huguito? ¿Y qué vaso seré yo? Porque todos queremos ser vasos de oro, esos vasos refinados, ¿no? Esos vasos que uno dice, wow. Pero no queremos ser quizás un vaso de plata, o no queremos ser ese vasito de plástico, queremos ser siempre el vaso más grande, queremos ser siempre encargado. Yo en el trabajo quiero ser encargado, en la iglesia quiero mandar. Pero ahora, ¿qué dice la Biblia? Que Dios utilizó ¿a qué? A siervos. El Señor utilizó a siervos y los que tenían los vasos y las tinajas llenos de agua, llenos de palabra convertida en vino, en revelación, en gozo, no era el encargado, eran los siervos. Entonces el Señor nos dice en este pasaje bíblico que nosotros debemos ser vasos humildes y debemos ser siervos de Dios. ¿No tienen vino para quién? Para el novio, para el amado. Viendo el contexto bíblico, pudiendo hacer un esquema, podemos ver de que estaba el novio que anhelaba poder recibir un vino, un gozo de bendición, poder que se deleite en nuestro caminar. Dice que estaba el encargado, que no tenía vino, que no sabía cómo resolverlo, y estaban los siervos, que los siervos escucharon al Señor. Ahora, el modelo de Dios
vasos de agua que sean convertidos en vino. Lo mejor de ese vino está en estos tiempos. ¿Por qué? Porque si uno hace podríamos hacer una línea en cuanto al tiempo, así como hicimos una línea en cuanto a los templos, hoy en día estamos en el mejor de los tiempos, porque somos parte no de ese templo natural, sino que somos parte de algo más grande, por Cristo. Estamos en los últimos tiempos en los cuales Dios a sus siervos le va a dar los mensajes más poderosos. Le va a dar esas revelaciones, le va a convertir el agua, esa palabra que se habló en otro tiempo, se la va a convertir en vino, se la va a convertir en gozo. Entonces, tinajas, acá podemos ver que el hombre necesita a Dios, pero Dios para hacer sus milagros usa a siervos y no a encargados. Y esto es tremendo, porque a veces uno en la vida, ¿no?, cristiana, incluso en la iglesia, ¿qué clase de vaso quiero ser? Que decida Dios, que lo decida Dios. Si al fin y al cabo lo que importa es cómo Dios nos ve. De nada sirve que nosotros andemos con oro, con cadenas de oro, para decir, mirá el vaso de oro que soy, mirá el coche que tengo, mirá la ropa que tengo, que todos vean de que yo soy un vaso de oro. ¿Y qué dice Dios? El que decide qué tipo de vaso somos es Dios. El apóstol Pablo dice que tenemos que ser vasos nobles, vasos santos. Ahora, la decisión de Dios es de Dios. En el hecho de decirnos, vos sos un vaso de plata, que también es útil porque sirve. Entonces, hermano, hermana amada, decí conmigo humildad. Humildad, que seamos humildes. Que el Señor decida qué clase de vasos somos. Pero en la vida, no digo que esté mal ser encargado en el trabajo. Dios quizás quiere bendecirte, ¿no?, y ponerte encargado. Y eso es una bendición. Pero ¿cómo está nuestro corazón, ¿no?, en la iglesia? A ver, ¿qué clase de personas somos? ¿De los que recibimos órdenes o de los que nos gusta dar órdenes? El otro día hablaba, no sé con quién hablaba, ¿no? Creo que con Max, estábamos en Batán. Le decía, qué bueno vos, ¿no? Porque ya tenés hijos y vos podés darle órdenes, yo le decía. Y vos le podés decir, poner la mesa, hacer allá, y está re bueno, le decía yo. Y uno todavía está en la etapa de no tener hijos y como que sos el que recibe órdenes. Sacar la basura, poner la mesa. Amén. Uno espera años y años para ser encargado, ¿no? Y qué tremendo, porque en el pensamiento de Dios vemos que Jesús vino a la tierra a ser un siervo. Dice, no tomó forma de encargado, sino tomó forma de siervo, haciéndose humilde y humillándose hasta la muerte por cada uno de nosotros. Pero creo que los siervos son vasos de oro. Amén. Un siervo de Dios es un vaso de oro. Jesús realmente fue el vaso más grande, es el vaso más grande, pero en la tierra nos enseñó que vino en forma de siervo, no vino en forma de encargado. Salmos 4:7 en TLA, miren lo que dice, qué lindo que es esto. Que en tu vida, que en mi vida haya agua convertida en vino. Hay muchos que son felices comiendo y bebiendo de más. En lo natural. Pero yo soy feliz porque mi alegría viene de ti. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Yo soy feliz. Qué linda confesión, ¿no? La pastora hoy hablaba, mientras tenga vida voy a alabarte. Y mientras tenga vida, qué lindo es proclamar, decir, hay muchos que son felices con ese vino natural, comiendo, yendo a fiestas, organizando fiestas, pero mi fiesta es darle gloria a Dios. Yo soy feliz porque mi alegría viene de ti. Y esta confesión, hermano, si querés sacar una foto o después mirar en YouTube y recortar ese fragmento, no sé, pero este versículo es esos tesoros, ¿viste? Que realmente hay que tenerlos en nuestro corazón. Entonces, que en tu vida, que en mi vida se vea la felicidad de Dios, que se vea el producto de la vid. La vid que habla, Juan capítulo 15, versículo 5, ustedes lo conocen. Lejos de mí, separados de mí, nada van a poder hacer. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. La vid, el fruto más hermoso y más preciado que tiene, es el vino. Y realmente Dios dice que pasó por esa situación complicada para darnos a cada uno de nosotros alegría, gozo, para darnos paz, para darnos una vida diferente. Veía una película hace un tiempo de un chico y sería lindo verla, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hacíamos esos cine shampoo en la iglesia?
Y estaba buenísimo, ¿no? Y vimos una película en casa, que no sé si la vimos acá, que habla acerca de un chico que era cristiano y decía, mirá, salen las fiestas, uno de sus amigos se le acercaba en la escuela y le decía, ¿qué vas a hacer, Tito, el domingo? Tito no se llamaba, ¿no? Y le dice, vas a hacer un reventón en tu iglesia, ¿no? Y él en ese momento no entendía y se afligía, ¿no? Ahora, él decidió no ser cristiano. Bueno, mamita, Dios le concedió el deseo en la peli. Véanla, no le cuento más nada porque si no, no lo vamos a ver nunca, ¿no? Pero en una escena, él estaba predicándole a un joven, a un chico, y el chico en un momento, él estaba mal, estaba en sus conflictos de decir, ¿vale la pena servir a Dios? Y él estaba hablando a un chico, a un jovencito. Y él se da vuelta y cuando lo ve al chico, el chico le dice, Jesús, hermano, le dice. Con una emoción, dentro de decir, el hecho de decir, Jesús es mi gozo, es mi alegría. Yo creo que este chico reflejaba este versículo. Y él estaba mal. Y a veces el enemigo, ¿qué es lo que hace? Somos vasos, tenemos todo para ser felices y andamos en la vida amargados. ¿Por qué? Porque no entendemos cuál es nuestra verdadera vida, que está escondida en Cristo. Que las fiestas acá en la iglesia son fiestas de vasos puros, de vasos que incluso, bueno, hablas de pureza, yo todavía no estoy tan puro. ¿Qué consejo te doy? ¿Qué es el consejo que recibo de Dios? No voy a agarrar un vaso y voy a hacer un enchastre, pero vos sos un vaso. El vaso tiene agua porque Dios nos da palabra y puede haber alguna basurita dentro tuyo. Puede haber algún pecado, pueden haber cosas malas. Ahora, hagan la prueba en casa. Síganle echando agua. Síganle echando agua. Síganle echando agua. Llega un punto en donde emerge, y eso es lo que hace Dios con el pecado, lo expone para darnos libertad y hasta que del vaso tuyo, probalo en casa, se va a caer ese pecado. Entonces en tu vida, en mi vida, hay manchitas dentro del vaso, hay basuritas, hay cosas que hay que cambiar porque si no estaríamos en el cielo siendo arrebatados todos. Pero el discípulo de Dios es un discípulo que se va llenando. Simón no fue la misma persona en el primer encuentro con Jesús hasta en el último encuentro. Tenía basuritas dentro de él, pero el Señor lo iba llenando de su palabra. Por 40 días les hablaba del reino. ¿Eso qué era? Vasos de agua espiritual. Y a vos y a mí venís a la iglesia el martes y Dios te da bendición, te da agua. Te convierte el agua en vino. Nos va renovando el Señor. Tranquilo, tranquila. En tu mente, en tu corazón va a haber siempre una voz que va a venir a hablarte. Vos no podés. Vos no sos un vaso útil. Nobleza no hay en vos. Míralo cómo te comportás. Pero tranquilo, tranquila, que estamos en las manos de Dios. Llenémonos del Señor. Marcos 15:22, en la Reina Valera 1960, dice que estaba el Señor Jesucristo siendo crucificado. Jesús murió para que nosotros tengamos gozo. Y dice que en un momento le llevaron a ese lugar llamado Gólgota, el monte de la calavera, que traducido es lugar de la calavera. Y dice que el Señor en ese momento tenía sed. Era un vaso que se estaba derramando por cada uno de nosotros para que nosotros seamos llenos de todo lo que Él dejó a un lado. Y dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra. Mas Él, ¿qué hizo? No lo tomó. Y me puse a pensar, ¿no? Porque cuando estás mal, cuando tenés días de angustia, que los podemos llegar a tener cada uno de nosotros, dice que Jacob recordaba que en Betel, en el día de su angustia, el Señor se hizo presente. Entonces, en el día de tu angustia, el enemigo, vos siendo un vaso, teniendo sed, tenés dos opciones. Una es beber del vino de Dios, pero el vino de Dios no se transforma sin antes ser agua. Entonces, te llenás de la palabra de Dios, Dios la transforma por medio del Espíritu Santo en vino, en alegría, en cambio. ¿Y qué quiere hacer el enemigo? Una vez que está lleno, decirte, te doy esto, vino con mirra. ¿Por qué le dio vino con mirra? ¿Por qué le quisieron dar? Veía un poquito en aquellos que son mucho más estudiosos que nosotros y saben un poquito del contexto actual, ¿no? En esa época, dice, el vino mezclado con aromas era para anestesiarlos y disminuir en parte los terribles sufrimientos que les esperaban. Tenían preparado ellos en esos lugares de crucifixión tarritos con esta clase de, podríamos decir, un medicamento, un ibuprofeno, un paracetamol, ¿no? Actual, un mejoralito,
que ellos le daban, ¿para qué? Para que sea anestesiado el dolor, para que disminuyan los sufrimientos. Y el Señor dijo, tengo que morir por ellos para darles vino, para darles gozo puro. Por eso no bebió. Entonces, ¿por qué vos y yo menospreciamos, no? Muchas veces ese sacrificio del Señor, y cuando viene el vino mezclado con mirra, que no es de Dios, decimos, dale, y lo tomamos. Y realmente muchos cristianos están angustiados, en sufrimiento, muchos cristianos están viviendo la depresión que vive gente que no es cristiana. ¿Por qué es esto? Si la Biblia dice que en Cristo hay plenitud de gozo, que hay libertad, creo que es porque muchas veces nosotros aceptamos el vino mezclado con mirra. Entonces, en el tiempo que viene, que nos quede, por favor, les pido a ustedes y al Señor que ministre nuestro corazón para decirle, Señor, yo quiero lo que vos me das. Quiero todo lo que vos me das. No quiero que mi vaso se llene de cosas que no son de vos, porque va a haber anestesias del enemigo que no te van a hacer bien, pero el Señor te va a dar el gozo que viene de Dios. El gozo que viene de Dios no le sacó el dolor en el cuerpo a Jesús. Entonces vemos de que a veces pasan cosas en la vida, nos pasan cosas, pero el gozo siempre es nuestra fortaleza. Entonces, tomémonos de lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. David tenía algo en claro, que era un vaso de Dios, que debía ser limpiado. Quiero avanzar porque voy 45 minutos. Dice el Salmo 51:2, miren qué tremendo, palabras de David. David sabía de que en el vasito había manchas, de que tenía que ser un vaso noble, como vos y yo. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué quiere decir esto? Señor, derramá de tu agua, convertí el agua en vino en mi vida, más y más, más y más. Si venimos a la iglesia una vez por semana, Dios va a derramar de su agua y de su vino, pero necesitamos un constante fluir. Ayer en el video que pasamos en la radio decía que estudios bíblicos dicen que si leemos la Biblia una vez por semana, en nuestro cerebro y en nuestro ser no produce absolutamente nada. Dice, si la leemos 2 veces, y daba el ejemplo de cuando el pastor y los pastores de otras iglesias dicen, abran su Biblia en el libro, que es cuando venimos a la iglesia y leemos la Biblia, dice que en nuestro cerebro, en nuestros pensamientos, en nuestro ser integral, no cambia nada. Pero dice, cuando empezamos a tener un estudio constante de la palabra de Dios por semana, más de 3 o 4 veces, ahí, hermano, va disminuyendo la basura, porque nuestro cerebro, nuestra mente, es como un disco rígido que debe ser desfragmentado. ¿Cuántos saben qué es la desfragmentación de un disco? ¿Saben? ¿Saben? Bueno, el que no sabe, la computadora es un disco duro que cuando pasa tiempo de uso necesita ser desfragmentado. ¿Qué es esto? Llevar una limpieza, eliminar la basura de la computadora. Por eso decimos, mi computadora está más lenta que yo. ¿Qué pasa? Que no me anda ni para atrás ni para adelante. Le doy un clic, me voy al baño, vuelvo y ahí recién me abre el Google. Bueno, es porque necesita limpieza. Y así somos como creyentes muchas veces. Pero el Señor quiere que recibamos su limpieza, su bendición. Yo necesito ser limpio. ¿Cuántos necesitan ser limpios? Un discípulo de Dios debe reconocer. Debemos reconocer, y estamos en el año para reconocer cosas. Yo no quiero solo recibir ese reconocimiento, sino reconocer de que necesito a Dios. Y algo importante, que como tengo unos minutitos se los voy a compartir, veía un poquito en la historia del copero y el panadero. Y es tremendo porque yo les dije a cada uno de ustedes que debemos ser personas que tengan un Señor. Debemos ser personas humildes. Y si vemos en Génesis 40 en la TLA, miren qué tremendo. Ahí estaba José en la prisión y dice que se topó con 2 jefes. ¡Ah, qué tremendo que es esto! Porque uno dice, bueno, Hugo dijo que debemos ser siervos de Dios, pero es tremendo porque dice que Dios nos está preparando a cada uno de nosotros, no a todos, pero a muchos de su pueblo, para ponernos a cargo de naciones, para darnos en un tiempo futuro la oportunidad de ser jueces, de juzgar en la tierra en esos tiempos futuros. Y uno dice, entonces Dios prepara también momentos en los cuales puede
traer un reconocimiento y ponernos a cargo de algo. Pero miren qué tremendo, porque hay algo importante. Dice en el Génesis 40, algún tiempo después los jefes del copero y el jefe de los panaderos ofendieron al rey. Entonces los pusieron en prisión. Le empezaron a contar su sueño en el versículo 9. Dice, el primero en contar su sueño fue el copero. Miren el sueño del copero. En mi sueño yo veía una planta de uvas que tenía 3 ramas. Tan pronto como las ramas brotaban, también echaban flores y las uvas maduraban. Yo tenía en mi mano la copa ¿de quién? Del rey. Dice, y así tomaba las uvas y las exprimía en la copa y luego se las daba al rey. Si vemos el sueño en el versículo 16, el sueño del panadero, dice que cuando vio que le dijo, upa, José le dio una buena descripción a mi amigo el copero, entonces vení, te cuento, dame una buena para mí. También yo tuve un sueño, dice en el 16 un poquito más abajo. Sobre mi cabeza había 3 canastas de pan. La canasta de más arriba tenía los mejores pasteles para el rey. Sin embargo, las aves venían a comérselos. Entonces, acá hay algo importante. Dice que este panadero, dice que tenía sobre su cabeza 3 canastas de pan, el mejor pan. Cuando hablamos de pan, en la palabra de Dios hablamos de alimento espiritual. Y qué tremendo, porque dice que a este panadero venían las aves y le arrebataban ese alimento que él tenía sobre su cabeza. Creo que el error fue que el panadero no tenía la palabra de Dios en su interior, en su corazón. Cuando vemos al copero, dice que la obra que el copero quería hacer en su vida era poder darle ese vino, ese gozo al rey. Ahora, cuando vemos en el panadero, vemos de que hay una persona que primeramente está con altos niveles de egoísmo. ¿Por qué? Porque cuando vio que al otro le dijeron algo bueno, dijo, bueno, dale, vení, decime algo bueno. Y nosotros muchas veces, por falta de humildad, por falta de ser personas que lleguen a un lugar de autoridad, Dios, así como nos exalta, nos puede bajar. Entonces, Dios puede hacer de vos un vaso de honra, te puede dar un lugar, te puede hacer jefe, pero siempre en tu interior sabé de que la palabra de Dios debe estar en tu corazón. Puedes tener lo mejor del pan. Puedo venir acá y predicarte una palabra tremenda, y puede venir cualquiera acá y decir, mirá, recibí esto y es tremenda palabra, pero si está acá y no está acá en el interior, si está arriba del vaso pero no está dentro del vaso, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque vienen las aves. ¿Qué hacía Abraham cuando sacrificaba? Aves representan espíritus inmundos, que vienen y nos roban la palabra. Ahora el copero, él era la copa, y él tenía ese sueño de que en esa vida estaba la bendición, de que había que exprimir, había que buscar, había que inquirir, había que tener dentro de sí vino para darle al rey. Y ahí estuvo su salvación. Hermano, hermana amada, Dios hizo mucho por nosotros. Creo que espera que de nosotros vengan buenas noticias, ¿no? Un poquito de bendición, ¿no? Que cuando se pasen reportes, porque creo que se pasan reportes de vos y de mí, en los cielos y en el infierno también. Y qué tremendo que digan, bueno, el reporte, ¿viste cuando ibas a la escuela? Al final del libro, el concepto. ¿Cómo está tu concepto, no? ¿Cómo está mi concepto? Que le podamos llevar alegría al Rey, amén, en el tiempo que viene. Me gustaría que venga Juan, no sé si por dónde está, y ya si queremos con el teclado también, pero quiero mostrarles algo, ¿no? Porque muchas veces en mi vida se me viene a mi mente lo que dice 1 Corintios 13, ¿no? Si no tengo amor, soy como ese címbalo que resuena. Y te voy a pedir que esperes un cachito en tocar, porque quiero hacer algo con la batería, no sé dónde está Juan, venite. Porque cuando yo estaba aprendiendo a tocar la batería, se me acercó un chico que me estaba enseñando y me dijo, le estás pegando al platillo, bien, está sonando. Sos un vaso que podríamos estar yendo la palabra, está sonando, pero no está completo, no está bien. Y le vamos a mostrar. Vos sabés, Juan, qué hay que hacer cuando se le pega el platillo.
Bueno, dale solo al platillo para que ellos vean. Tiene un sonido, suena el platillo. Ahora, hacelo como se debe. ¿Se dan cuenta de que hay una diferencia? Por eso la Biblia, ¿quieren que lo hagamos otra vez o se entendió? Me gusta el sonido de la batería, ¿no? Por eso. Vemos de que se puede tocar, si quieres tocar, se puede tocar el platillo. Podemos ser un vaso que hable. Podemos ser un vaso que contenga pan en su cabeza. Podemos ser un vaso que conozca la Biblia. Pero podemos ser como ese platillo que resuena si no tiene amor, si no tiene al Señor. Entonces, la combinación perfecta en el sonido de batería es platillo con pedal. Ser un vaso, sonar, pero tener la unción y el poder de Dios en nuestro interior. Porque hermano, hermana amada, va a venir tiempos en los cuales vamos a sonar más lindo. Decirle al que está a tu lado, vas a sonar más lindo. Y quizás decir, ¿cómo voy a sonar más lindo? Leamos Colosenses 1:23, por favor. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura, que está ¿dónde? Debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, hay muchas criaturas que están debajo del cielo, que deben escuchar el sonido de nuestras voces, deben escuchar y deben recibir de lo que tenemos dentro cada uno de nosotros, porque somos vasos y muchas personas necesitan de lo que contiene nuestro interior. Por eso el Señor hablaba mediante sus siervos que nos limpiemos para que podamos ser vasos nobles, para que la gente cuando te escuche y vemos acá que hoy en día el evangelio que estamos predicando y que vas a predicar y que predicas y que vas a sonar más lindo, decirle que está a tu lado, vas a sonar más lindo. Porque en el tiempo que viene no solo se va a escuchar el platillo, sino se va a escuchar el címbalo, el platillo junto con el amor de Dios, con el poder de Dios. Y realmente en un tiempo, no sé si prediquemos a criaturas que estén fuera del territorio celestial, en el universo, no lo sé. Pero hoy Dios a vos y a mí nos puso que le prediquemos a la creación que está debajo del cielo. ¿Para qué queremos ir y predicarle a otros si Dios nos puso acá? ¿Para qué queremos ser gente que le hable a gente de, no sé, Miami, Estados Unidos, si Dios te puso en Mar del Plata? Prediquemos primero acá. La Biblia cuando habla dice, llénense, límpiense, fructifiquen y después van a llenar la tierra. Ese fue el mensaje de Dios. Entonces, hermano o hermana amada, ¿cuántos quieren sonar más lindo en lo espiritual? Que lo que hagas para Dios suene con la llenura del Espíritu Santo, porque tarde o temprano va a haber una diferencia entre el que le sirve a Dios como Dios quiere y el que no. Y ese tiempo llega para la iglesia. En Hechos 4, no lo busquemos, pero te lo cuento, dice que estaba Pedro y Juan junto con el concilio. Dice que al ver el denuedo que había en ellos, dice que percibieron que habían estado con Jesús. Entonces, en el tiempo que viene, Dios quiere que seamos vasos, discípulos que suenen con la llenura del Espíritu Santo. Y si estás con suciedad, que podés estar con suciedad, Jesús dijo, yo los baño con mi palabra, pero sepan de que hay suciedad, de que hay que limpiarse los pies. Dejémonos limpiar por Dios. Que nuestro vaso, que nuestra copa sea llena de Dios, llena de su palabra, y tarde o temprano no te vas a dar cuenta y esa basurita se va a ir de tu vida. Les invito a que se pongan de pie, por favor, porque estamos en tiempos en los cuales Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Un vaso, dice la Biblia, que debe ser útil para Dios. Un discípulo es alguien que debe llegar a ser útil para Dios. Pero hay muchas personas que han tenido discipulados, de que han comenzado un discipulado, pero con el pensamiento de querer ser un vaso de oro, de no querer ser un cuchillo, de no querer ser un vaso de plata. ¿Y eso qué pasa? Va llenando nuestro vaso con cosas de que no son buenas. Pero si Dios en nosotros nos da un discipulado, nos hace instrumentos de Dios, humildes en las manos de Dios, yo les aseguro de que Dios va a pelear por nosotros.
de que cuando te estés descarriando siendo un creyente también, desde que el momento en el cual estés en los umbrales de Babilonia, ahí el dedo de Dios va a pelear por vos. Va a pelear por mí, va a pelear por mi familia, va a pelear por tus amigos, por mis amigos. Yo sé que el dedo de Dios pelea por nosotros. Sé que el dedo de Dios escribe de que nuestros enemigos han sido medidos, han sido pesados. Y nosotros no nos vamos a romper, sino que se va a romper toda cautividad, se va a romper el reino de las tinieblas. Quizás te sentís absorbido por Babilonia en lo espiritual, por la contaminación, por el pecado, porque te sentís mal. Pero Dios nos dice, fuiste destinado para ser un vaso noble, un vaso en el cual tengas lo mejor de la palabra, lo mejor de la revelación, un vaso que sea humilde, que sea un vaso precioso en las manos de Dios. Papito lindo, gracias, gracias Señor, gracias por esta tarde, gracias por el discipulado, Señor. Gracias, Señor, porque nos hablas como le habla un amigo a otro amigo, Señor. Gracias. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra, papito lindo. Señor, en el año del reconocimiento reconocemos que te necesitamos, Señor. Reconocemos que sin ti no somos nada, Señor. Que podemos tener conocimiento, pero tarde o temprano el conocimiento sin la revelación, sin el Espíritu Santo, nos lleva a la muerte espiritual. Por eso, papito, te pido que derrames de tu Espíritu Santo, Señor. Que llenes, Señor, en esta tarde aún más esa porción que has preparado para este martes, de esa agua bendita, de esa unción para cada uno de nosotros. Gracias por mis hermanos, por mis hermanas, Señor. Te pido, Señor, que crezcamos siendo discípulos, pero discípulos sanos, Señor. Discípulos sanos, Señor. Que tengan en su interior pureza, santidad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te ruego, Señor, que aquellos que están lejos, aquellos que son vasos, Señor, que están predestinados para estar con nosotros, para servirte, Señor, para seguirte. Te ruego que tu dedo pelee, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, que te levantes como te levantaste en la fiesta de Belsasar, inscribiendo, Señor, que se acabó el tiempo de esclavitud. Que pase en nosotros y en aquellos que están en nuestro corazón, Señor. Hay tiempos que se cumplen, hay tiempos que están destinados por Dios para libertad. Señor, en el nombre de Jesús. Jesús, por favor, atrae, Señor, a esos vasos que no pueden ser libres solos, Señor. Atráenos a cada uno de nosotros en pos de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Porque hay áreas de cautividad, Señor, en nosotros, papito. Por favor, sacanos de esas regiones de oscuridad, Señor. Sacanos, Señor, del dominio del enemigo, con tu dedo poderoso, con tu brazo fuerte. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por esta tarde, papito lindo. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido enviada, Señor. Te ruego que la atesores en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Te lo ruego, por favor, Señor, que se cumpla lo que escribiste en la Escritura Sagrada, que escribirías en nuestra mente y en nuestro corazón tus palabras, para que pudiéramos cumplir tus mandamientos, Señor.
están viendo, Señor, los que están alrededor de la iglesia en este barrio, en Mar del Plata, Señor, bendecimos a los vasos que están lejos, pero bendecimos a los que están acá, Señor. Que ninguno se vaya para los caminos que el enemigo planea, Señor, sino que sean benditos, que tu nombre esté sobre ellos, Señor, que los guíes con agrado, que tenga de tu pueblo misericordia, Señor, que tu rostro brille, Señor, sobre mis hermanos, sobre mis amigos, sobre mis padres, que tu rostro brille sobre mis hermanos, papito, en el nombre de Jesús, sobre nuestros parientes, Señor, que están lejos. Atráelos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria y la honra. Te damos la gloria y la honra. Ahí donde estás, llenate del Señor, porque está descendiendo su presencia. Porque la presencia de Dios, el dedo de Dios vino para juzgar, pero viene a su casa para tocar nuestro corazón. Viene a las piedras sagradas para tocar nuestra mente, para purificarla, para tocar nuestro corazón. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por tu presencia derramada en este lugar, Señor. Reprendemos todo espíritu inmundo, todo espíritu contrario que quiera venir a robarnos tu palabra, Señor. Reprendemos en el nombre de Jesús y lo echamos fuera de nuestra mente, de nuestra vida, de nuestra casa. Lo echamos fuera, Señor, y declaramos que vamos a seguir siendo edificados por tu palabra. Tu palabra que es orada 7 veces probada. Esa palabra que nos transforma. En el nombre de Jesús. Te damos gloria, te damos honra. Dale un aplauso al Señor.